En la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Mejor lugar para estar es aquí, hermanos, en la presencia de Dios. Amén. Y Dios siempre tiene para sus hijos, hermanos, el pan espiritual, y así nos va a bendecir el Señor. Amén, hermanos. Bien, todos sabemos, hermanos, que los buenos ejemplos hay que copiarlos. ¿Estamos de acuerdo? Repita conmigo, por favor. Los buenos ejemplos hay que copiarlos. Los buenos ejemplos debiéramos de imitarlos, cada uno de nosotros. Todos sabemos, hermanos, que hay personas que nos inspiran a nosotros. Su ejemplo de vida nos inspira a ser mejores cada día. Y ustedes van a ver, hermanos, que dejan huella. Y uno donde los ve, los admira, y uno dice, hay que aprovechar todas esas experiencias que ellos han tenido para llevarlo uno a la vida de nosotros. Y hoy voy a explicarles de una persona que aparece en la Biblia. Amén. Es una mujer y se llama Ruth. Amén. Ustedes pueden buscarlo en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Está después de Jueces. Ruth, por favor, búsquelo. Ruth, capítulo 1, y ustedes van a ver. Y ven, hermanos, en Ruth, ustedes ven que es un libro muy corto. Amén. ¿Cuántos capítulos tiene Ruth? Tiene, hermanos, 4 capítulos. Solo 4 capítulos tiene. Amén. ¿Y de qué trata el libro de Ruth? Si sabían, ¿de qué trata el libro de Ruth? Ya que vamos a hablar de Ruth, ¿usted le gustaría saber de qué trata el libro de Ruth? ¿Cuántos han leído aquí el libro de Ruth? Levanten la mano los que sí han leído el libro de Ruth. Para ahí, para ver, por aquel lado. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? ¿Sí lo ha leído? Bueno, le dejo de tarea para que esta semana usted pueda leer el libro de Ruth. Bueno, le voy a decir rápidamente de qué trata la historia de este pequeño libro. Dice que es de una familia, hermanos, que tuvo que salir de su ciudad natal, Belén, para irse, hermanos, a Moab, por el hecho de que había una gran hambruna en ese tiempo. En esa época se dio una gran hambruna y ellos tuvieron que buscar mejor vida, como muchas personas y familias hacen, dejando su país natal para buscar en otro país, ¿verdad? En el extranjero mejor vida. Lo que sucedió con esta familia, escúcheme, es que mientras ellos estuvieron por allá, salió como familia el padre, 2 hijos, la madre, pero cuando llegan a ese lugar, ahí fueron donde sus hijos encontraron mujer. Entonces ahí estuvieron ellos, hermanos, y lamentablemente el padre de familia muere, y al tiempo también mueren los 2 hijos, quedando estas mujeres viudas. De tal manera que en ese momento es algo muy triste, ¿verdad? Que mueran los varones. Entonces al morir ellos, tienen que hacer algo al respecto, ¿verdad? ¿Qué van a seguir haciendo? Si van a quedar en Moab. Pero lo que decide Ruth es lo siguiente. Vamos a buscar en Ruth capítulo 1, versículos 5 al 15. Amén, hermanos. Y presten atención para que ustedes vean. Ruth capítulo 1, versículos 5 al 15. Y dice la palabra del Señor. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso. Que cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y dice la palabra, y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes?
¿Habíais de quedaros sin casar por favor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Repita conmigo. Mas Ruth se quedó con ella. Amén, hermanos. Bueno, vamos a saber quién es Ruth. Vamos a darnos cuenta quién es Ruth. Amén. Vamos a averiguar esta persona que aparece aquí en la palabra del Señor, esta mujer extranjera moabita, Ruth. ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Qué fue tan importante lo que ella hizo para que hoy haya un libro con el nombre de ella, que se llame así Ruth, en la historia de Israel, que sea recordada en la historia del pueblo israelita? ¿Qué habrá hecho? Bueno, lean conmigo por favor. Amén. Y leemos la palabra del Señor, versículo 15. Y Noemi dijo: y aquí tu cuñada se ha ido vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros, entre nosotras dos. Amén, hermanos. Qué tremendo lo que acabamos de leer. Qué palabras tan valiosas. Cuando yo me casé, el hermano Alberto Reyes nos casó hace mucho tiempo, ya en la primera iglesia bautista de San José, y nos dio un rollo, era un pergamino, y me decía que yo tenía que leérselo a mi esposa, y las palabras que estaban ahí eran precisamente estas palabras. Era como una relación de pacto, una relación donde decía: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová y aún me añada. Amén. Que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Amén. Y como ustedes pueden ver en esta historia, presten atención, ustedes ven ahí a esas tres mujeres: la suegra, las nueras, Orfa, Ruth. Y una decide, a pesar de que no quería, pero decide tomar el consejo de la suegra e irse. ¿Verdad que no debemos de juzgarla porque lo hizo? Algunos se atreverían a juzgar a Orfa por lo que hizo Ruth. Tenía la libertad de hacerlo. Es más, si ustedes ven, la suegra Noemí le dijo: hágalo, es lo mejor que usted pueda hacer, en otras palabras. Pero ustedes ven la actitud, la acción que hizo Ruth. Ruth fue diferente. Ruth fue diferente. Ella se destacó porque, pudiendo pensar que era lo mejor para ella, no lo hizo. Ella pensó diferente. ¿Y por qué pensó diferente? No pensó: voy a irme, estoy joven, yo puedo hacer otra familia, puedo buscar algo mejor. Pero se quedó seguramente contemplando a quien había sido su suegra, viéndola, una señora mayor, viuda, todo el sufrimiento que cargaba encima, que tenía que devolverse a su pueblo. Y seguramente al ver a esa anciana, esa señora, dijo: no, yo no puedo abandonarla, yo no puedo dejarla. ¿Cómo la voy a dejar que se vaya solita para su pueblo? No voy a cometer esta injusticia. No importa lo que tenga que sacrificar yo, pero yo me quedo con ella. Esa decisión ella la tomó. ¿Verdad que es algo muy loable, muy digno de admirar? No quiso dejar a su suegra que se fuera sola. ¿Y saben, hermanos, cómo se le llama a esta cualidad cuando alguien hace eso? Esto se llama lealtad. Dígale al que está a la par: eso se llama lealtad.
Amén, hermanos, ser leal a alguien que le hizo bien a ella. Entonces, ¿qué dice? ¿Saben ustedes qué significa la lealtad o qué implica la lealtad? Entonces, digamos, yo pude haber buscado en un diccionario y lealtad significa esto y esto, pero quise ir más que todo al concepto bíblico de lo que dice la Biblia sobre la lealtad. Y viera qué interesante, en la Biblia, hermanos, no se habla en sí mismo la palabra lealtad, pero el concepto de lealtad sí aparece. ¿Escucharon bien? Y entonces, para explicárselos a ustedes, el concepto, la idea, sí está en la Biblia, pero con otro tipo de palabras. La lealtad es, escuchen bien, brindar fidelidad. Consiste en un apoyo constante a una persona o a una institución. ¿Escucharon, hermanos? Entonces, como personas, nosotros anhelamos tener amigos y familiares que estén siempre a nuestro lado. Es verdad, sin importar lo que hagamos, porque nosotros fuimos creados para estar en una relación con un Dios que Él hace precisamente eso con nosotros. Dios es fiel, repita conmigo, Dios es fiel, Dios es leal, Dios no nos abandona, Dios no nos deja botados, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nuestro deseo de lealtad eterna proviene también de nuestra necesidad de tener una relación con Dios, porque Él murió mostrándonos su lealtad y amor a nosotros. Ahora, repitan conmigo para que esto se nos pueda quedar grabado. A mí me gustó, dice, la lealtad está asociada a la fidelidad. Alguien leal es alguien que no te da la espalda. ¿Escucharon? Alguien leal es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes, ni en pensamientos. Amén, hermanos. Por eso yo creo que esta cualidad vale mucho, sobre todo en estos tiempos en nosotros en los que estamos. La lealtad es una cualidad que casi la lealtad es una cualidad que casi no se encuentra mucho en las personas, porque la gente hoy, hermanos, casi no le es fiel a nada ni a nadie. ¿Están de acuerdo o no? O sea, tenemos hoy una generación de personas que ya no le es fiel a nada ni a nadie, sino que más bien es gente que hace lo que más le conviene. Es decir, en otras palabras, donde el sol más le caliente es donde yo voy a estar. Entonces, hoy estamos buscando personas que sean leales. Y entonces, hermanos, no encontramos muchas personas. La gente va donde más le convenga, donde esté mejor para él, o donde se sienta mejor, o lo que sea mejor para él, que él cree que es lo mejor. Entonces tenemos una generación que es más egoísta que otra cosa. Amén, hermanos. Pero sin embargo, para nosotros que somos hijos de Dios, nosotros no somos, diga conmigo, no tenemos que ser como los demás. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Y nosotros tenemos que seguir los estándares de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escrita de tal forma que a nosotros nos vaya moldeando. Y si tenemos desperfectos en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, la palabra de Dios nos va moldando. Como el alfarero va moldando la pieza, la palabra de Dios tiene ese poder. Por eso encontramos en la palabra de Dios el libro de Ruth. Amén, hermanos y hermanas, amén. Entonces, ¿qué aprendemos de esta mujer, de esta gran mujer? Amén. ¿Sabe qué es lo que aprendemos? Yo lo veo así: a ser leal. Y que cuando uno es leal hay recompensa. Dígale que está a la par: cuando uno es leal hay recompensa, hermano. Así es. Y usted lo va a ver a través de estos 4 capítulos que aparecen aquí en la palabra del Señor, que lo dejamos de tarea para que ustedes lo lean. Lo primero que quiero dejarles, hermanos, es que la lealtad dice mucho acerca de quién soy yo. Así es. La lealtad habla mucho de quién soy yo. Usted puede pensar lo que usted quiera de usted, y todos podemos tener acerca de nosotros mismos una gran opinión. Es más, la gente hoy
puede creer mucho lo que la gente le diga acerca de quién es él, su reputación, su carácter, que es buena gente. Pueden creer lo que quieran. Pero una de las cosas que nos delata a nosotros de quién soy yo en verdad es precisamente si yo soy leal, si tengo lealtad en mi corazón. Alguien por ahí puso, y ya, yo lo guardé y se lo quité para decirlo hoy, porque ahí lo pusieron entre ustedes en las redes sociales. Alguien puso: la lealtad es un regalo muy caro y fino que no puede esperarse de gente barata. Suena muy duro, ¿verdad, hermanos? O sea, yo decía, ¿lo pongo o no lo pongo? Pero ya, yo lo traje. Y dice: la lealtad es un regalo muy caro y muy fino que no puede esperarse de gente barata. ¿Verdad que es como una frase muy fuerte? Pero sin embargo, si usted ve cuando la pusieron, mucha gente la pone, la comparte y la gente le da like y le gusta. ¿Por qué se identifican con esto? ¿Por qué, hermanos, la gente cuando piensa que es algo que se espera en la gente? ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, todos nosotros esperamos que la gente sea leal. Todos queremos que la gente sea leal a nosotros, ¿cierto o no? Díganme. Todos nosotros tenemos esa expectativa, que nos gustaría que nos trataran a nosotros con lealtad. Queremos que la gente tenga lealtad hacia nosotros. Por eso entonces todo el mundo lo pone, porque al fin y al cabo lo que está diciendo inconscientemente es un reclamo. Reclamo para cuando no lo hemos recibido, cuando hemos sido defraudados, cuando alguien nos ha pagado mal por bien. Entonces, hermanos, encontramos ahí en esta frase esto. Entonces, sí, que nosotros somos los primeros en demandarle a la gente que sea leal. Somos los primeros. Pero yo le quiero preguntar a usted: ¿y usted es leal? ¿A usted le gusta que sean leal con usted y usted lo reclama? Pero yo le pregunto: ¿usted es leal? Nosotros somos leales a otras personas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que somos los primeros en reclamar? Pero a la hora de la llegada, quién sabe si nosotros estamos más bien debiendo, si somos nosotros los que no somos leales. Pero sí nos gusta que los demás sean leales para con nosotros. Saben, hermanos, la lealtad dice de lo que está hecho mi corazón. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si usted se da cuenta, cuando una persona procede con lealtad, nosotros mismos nos vamos tomando una opinión acerca de cómo es esa persona. Y decimos que si esa persona es noble o es una persona ruin. Así que la lealtad habla mucho de quiénes somos nosotros. La lealtad nos dice quiénes somos nosotros, de qué está hecho nuestro corazón. Por ejemplo, vamos a ver esta otra frase que no traje muchas, pero voy a usar esta también. Dice: la grandeza de una persona no se mide por dinero, estudio o belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. ¿Qué opinan ustedes? ¿Falso o verdadero? Levante la mano los que piensan que es falso. Vuelvo a decirlo: la grandeza de una persona no se mide por dinero, estudio o belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. ¿Falso? Levante la mano. La mano, ahí hay una persona que dice que es falso. Y los que creen que es verdadero, levante la mano. Ok, está bien, todo se respeta. Porque lo que está hablando aquí la persona es que a veces la gente se deja llevar mucho por la apariencia, tal vez por el nombre, por las posesiones, por la fama, por todas estas cosas, ¿verdad? Pero que una gran persona o una buena persona tiene que ver más con lo que hay en su corazón. Y él dice la lealtad y la humildad. ¿Ok? Y eso estamos aprendiendo hoy. Entonces, la lealtad está formada. ¿Por qué estará formada? Que hay gente que reacciona con lealtad y otra gente no reacciona con lealtad. ¿A qué se debe eso? Ustedes dicen: como es el corazón. Como es la familia de él. Como lo criaron. Pues de chamaco, desde niño ese chiquillo iba siendo así maldoso. O, no sé, ¿ustedes qué opinarán?
¿Por qué es que una persona es leal y otra persona no es leal? ¿A qué se debe? Es más, hasta puede estar en una buena familia y uno sale leal y el otro sale leal y son hermanos o hasta gemelos. ¿Por qué? ¿Por qué? Saben, hermanos, porque la lealtad está formada por principios y valores, amén, y no por conveniencias. ¿Escucharon bien, hermanos? Vuelvo a decirlo. La lealtad está formada por principios y valores y usted los abraza. Si usted decide cómo ser, usted puede decidir, llegar y decir, yo voy a ser leal siempre, no le voy a pagar mal a los que me han hecho bien. Pero otra persona puede llegar y pensar diferente y dice, aquí es, sálvese quien pueda. Aquí es salvándose, como dice la gente popularmente en la calle, que cada quien salve su propio pellejo y atropella a los demás con tal de salvarse él. ¿Escucharon eso, hermanos? En la película del Titanic, ustedes vieron que cuando se está hundiendo el barco y dijeron hombres y mujeres primero, sale uno de los protagonistas ahí, que era un millonario y se quería meter al barco, y para poder meterse al barco, porque eran solamente niños y mujeres, agarró a un niño niño que estaba ahí como si fuera el papá, solo para colarse en el barco. A él no le importó quiénes se ahogaran, él quería salvar su propio pellejo. ¿Escucharon, hermanos? Y uno dice, qué feo que se vio eso. Pero ¿por qué? ¿Saben por qué es? Porque cada quien abraza los principios y los valores que él quiera tener, y eso se va formando desde pequeño. Eso se va formando y uno lo va abrazando y lo va queriendo. Hay personas que no son leales, ni son leales. Hay personas que no son leales a ti, son leales a lo que tú tienes o representas, y cuando sus necesidades cambian, así de fácil cambian sus lealtades. Así hay personas. Pero en el caso de Ruth, ¿qué le podía ofrecer Noemi a Ruth? Díganme ustedes, ¿qué le podía ofrecer ella a su nuera? Hermanos, ya no le podía ofrecer nada. Ya le explicó claramente la situación que ella tenía, cómo se sentía ella de mal, la desgracia que había venido y tenía que devolverse a su ciudad donde ella estaba, donde ella había crecido. Y hermanos, y no le tenía que ofrecer nada. Entonces, ¿por qué se quedó con la suegra? ¿Sabe por qué? Porque no le quería sacar nada a la suegra, más bien quería darle a la suegra. ¿Cuántos dicen amén? Así es las personas que son leales y que tienen un corazón noble, un corazón que abrazó principios de compasión, de amor, de humildad. Y encontramos esto, hermanos, estuvo dispuesta a sacrificarse por el bien de ella. Amén. Así que nos habla mucho de Ruth. ¿Quién era ella? Y cuando usted ve en el relato, ustedes van a ver el capítulo 1, capítulo 2, y ahí va viendo toda la trama. Ustedes van a ver qué tipo de carácter tenía ella, que se iba bien temprano a buscar la comida para llevarla a donde estaba la suegra. Y hermanos, no importa si tenía que recibir humillaciones, no importa, hermanos, que la trataran como una extranjera, como una moabita, que la trataran, hermanos, despectivamente, pero ella todo lo estaba haciendo con un sentido, no solamente para ella. ¿Era para qué? Para cuidar a la suegra. Y eso podemos ver cuán grande era Ruth. Y que dicha que alguien reconozca cuando alguien hace bien, ¿verdad? Las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos de nosotros podemos ser que usted sea noble, que usted sea bueno, que usted sea una persona leal, y resulta que a nadie le importa, nadie lo reconoce, pero Dios sí lo reconoce. A Dios no se le va nada. Y por algo Ruth quedó aquí. Amén, hermanos, en la palabra del Señor. Entonces, vamos a decirle algo más sobre la lealtad. Y quiero decirles que hay gente que no cree esto, pero ahí está en la Biblia. La lealtad tiene recompensa. Escuchen bien. La lealtad, la persona que es leal, la lealtad tiene recompensa. Amén, hermanos. Y una de las recompensas que trae la lealtad, ¿sabe cuál es? Trae buena fama. Diga conmigo, la lealtad trae buena fama. La gente no se da cuenta, la gente piensa que usted está viviendo, puede hacer chanchullo en la vida, puede tratar mal a los demás, puede ser ingrato, puede ser desleal. Y aquí es, cada quien sobreviva, pulséela,
No importa si tenga que pasarle por encima a los demás o atropellarlos. Ellos piensan que a nadie le importa. Eso no es cierto. Cada uno de nosotros va formando, ¿sabe qué? Una hoja de vida. Cada uno de nosotros va formando una reputación. Cada uno de nosotros se va dando, hermanos, la gente va a tener una estima o una imagen de quién es usted, al fin y al cabo. Y hay gente que se le cierran puertas y dice, qué raro que a mí siempre se me cierran las puertas, que esto, que lo otro, que me pasa siempre esto. No son casualidades. Muchas veces las puertas se cierran porque usted se las ha venido cerrando en el camino por su forma de actuar y de ser toda la vida. Y pensó que podía burlarse de la gente, del destino, hasta de Dios y todo, y no se da cuenta, hermanos, que así no es la cosa. Así no es la cosa. Vea, yo no sé qué se hizo Orfa, ¿a dónde fue a parar Orfa? Se fue para Moab, nunca más se volvió a hablar de Orfa, Abdiel. Pero de Ruth sí se habla. ¿Y de dónde lo encontramos? Que se hable de ella. Aquí en la palabra del Señor. Y busquen en Ruth capítulo 2 versículos 5 y 6. Vea lo que dice la palabra. Ella se fue, hermanos, a buscar espigas allá en un campo donde estaba la gente trabajando, y llegó a unos terrenos de un hombre que se llamaba Boz. Amén. Boz. Y dice la palabra del Señor, amén, en el versículo 5, vean qué interesante. Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Saben, hermanos, de todas las personas que estaban ahí, a él le llamó la atención Ruth. ¿De quién es esta joven? ¿Será que nunca la había visto? ¿Será que le llamó la atención lo que hacía y cómo lo hacía? ¿O cómo era empunchada y cómo le ponía ganas? ¿Qué sería? Y a él le explicaron quién es ella. Vean lo que dice la palabra del Señor. El criado mayordomo de los segadores respondió, versículo 6, y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Qué calidad de persona, ¿verdad, hermanos? Ustedes la ven ahí, que ella misma se está dando. No porque que quiera que la den a conocer, que carga, que punchada, no. Era porque ya era así ella. Cada uno lo que nosotros hacemos se va a notar. Se va a notar delante de los demás. Y la gente sobresaliente, no piensen que es por argolla ni nada de eso. La gente sobresaliente es porque pasa eso, se destaca. Diga el que está a la par, el que es sobresaliente se destaca de los demás, del común denominador. Porque el común denominador, por eso se llama común denominador, porque es un promedio, todo el mundo hace lo mismo. Pero el que es sobresaliente siempre va a hacer algo más. Por eso el Señor Jesús posiblemente nos dijo, corramos la segunda milla, ¿verdad que sí? Si te piden la capa, dale también la túnica. Amén, hermanos. Si te digan que vayas una milla, vaya con él 2 millas. Entonces, así estaba Ruth, como ustedes pueden ver. Y entonces estaba dando a conocer, vea, ya la gente sabía quién era ella. Pero vea, del 10 al 12, están aquí conmigo, hermanos, aprendiendo sobre esos buenos ejemplos de la lealtad. ¿Cuántos dicen un amén? Y dice el versículo 10, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo a Boz, ¿verdad? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Repítalo conmigo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y el versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué lindo, hermanos. Todo lo que usted haga se va a devolver a su favor. Diga conmigo, todo lo que usted haga, aunque usted sacrifique su bienestar por otra persona, aunque usted, hermanos, por lealtad, hermanos, usted perdió, pero usted bendijo a la otra persona, eso no queda desapercibido ante los ojos de Dios. Va a tener bendición de parte del Señor.
va a tener recompensa. ¿Lo creen, hermanos? Y todo empieza, ¿sabe por qué? Por la fama, por la reputación. Y así ella empezó, hermanos, a darse a conocer. Y entonces encontramos lo siguiente, que las cosas buenas se recuerdan, pero las cosas malas, hermanos, también marcan a una persona. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿a quién recordamos que fue una persona desleal en la Biblia? De los apóstoles, ¿quién fue? ¿Quiénes fueron desleal? Todos, ¿está bien? Pero ¿quién lo negó 3 veces? Pedro. No una, 3 veces lo negó. Y hermanos, tantas cosas positivas que podríamos de hablar de Pedro, pero ahí aparece para él. Eso lo marcó también negativamente, porque no solamente ante los demás, sino eso queda también en nosotros. Le fallé a Dios o le fallé a esa persona. Fui desleal con esa persona. Eso no se debió de haber hecho. ¿Y cuál fue la otra persona que también le falló al Señor? Y lo vamos a recordar, hermanos, como decir el ejemplo de la traición. Judas vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Hermanos, pero habrá alguien más. Yo le estaba contando a mi esposa que yo estoy haciendo mis devocionales y ya voy, por ejemplo, en el Nuevo Testamento estoy leyendo el Evangelio según San Juan. ¿Y cuántos se recuerdan del paralítico de Betesda? Levante la mano. ¿Se recuerdan quién era el paralítico de Betesda? Que tenía, creo que son 38 años de estar postrado y esperando que se movieran las aguas, porque decía que de tiempo en tiempo venía un ángel, movía las aguas y el primero que se lanzaba al estanque quedaba sano. Pero el Señor Jesús, cuando llegó de entre todos los enfermos, fue directamente a donde estaba este hombre que tenía 38 años. Y el Señor lo sanó. Y cuando el Señor lo sana, ¿qué le dice? ¿Verdad? Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero era un día de reposo y el Señor lo sanó. Gloria a Dios, amén. El Señor lo sanó. Y cuando le preguntaron a este hombre que recibió ese gran milagro, 38 años de estar ahí, y no podía acercarse a las aguas porque llegaba otro primero que él, pero Dios en su misericordia, el Señor Jesús, óigame bien, el Señor Jesús vino directamente y lo sanó a él, lo tuvo que ir al estanque, el Señor lo sana a él, después de tanto tiempo estar postrado. No era para que él agradeciera de por vida. ¿Cuántos dicen un amén? Yo creo que sí, hermanos. Pero cuando los judíos vinieron, los que tenían, hermanos, ahí los gobernantes le dicen, bueno, ¿quién fue el que te sanó? Porque no te es lícito andar con esa camilla, con ese lecho, un día de reposo. Y él se puso a buscar, pero ya Jesús se había entre toda la multitud, tanta gente, y no lo reconoció. Otro día estaban en el templo, y dice, eso lo encuentran en San Juan capítulo 5, y otro día están en el templo, y entonces el Señor Jesús se lo vuelve a topar y le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Le dijeron a él. El Señor Jesús le dijo eso. Y entonces, ¿sabe qué hizo este hombre? ¿Sabe qué hizo este hombre? Se fue de donde los gobernantes, donde los judíos, para decirle, es él el que me sanó y el que me dijo, toma tu lecho y anda. Yo pregunto, ¿por qué tenía que quedar bien con los judíos? Y dice la palabra, para que ustedes presten atención, desde ese día los judíos procuraban matarlo a Jesús. Quiso quedar bien con los judíos, con los gobernantes, antes de quedar bien con Jesús. Porque a él nadie lo obligaba a decir, él fue el más bien al que fue a buscar, para decir, fue él fue. Qué bárbaro. Digo yo, ¿ustedes piensan que está bien que se le pague a alguien con mal una vez que le ha hecho bien? Yo me encontré esto y ¿sabe qué sentí yo eso? Este hombre fue leal a las autoridades judías y no le fue leal a Jesús, que fue el que lo sanó. Así hay muchas personas. Y ¿sabe qué, hermanos? La mala fama también, hermanos, lo marca a uno, y uno será recordado cuando uno fue una persona que traicionó, una persona, hermanos, que dejó un hueco en otra persona. ¿Saben por qué? Porque el que es desleal crea un desgarro del alma. ¿Cierto o no, hermanos? Porque uno no esperaba eso de esa persona. Y cuando una persona es desleal, le queda a uno como si por dentro lo desgarraran así, hermanos, la carne, pero en el alma, por dentro, uno se queda con un vacío, con un dolor tan grande cuando alguien le ha sido desleal.
Por eso, no solamente el que creó esa huella en el corazón, sino el que se va, ¿sabe cómo queda? Fragmentado. Porque el que fue el que hizo la lealtad, como Pedro o como las personas que hacen esto, quedan con un sinsabor, que no hicieron lo correcto y quedan con una culpa, quedan fragmentados. Es lo que yo creo, hermanos. Bien, entonces, pero ¿quién recordamos en la Biblia que fue un amigo leal? A ver si ustedes recuerdan, alguien que fue un buen amigo, que estuvo dispuesto a defender a su amigo a capa y espada contra su padre, no importando las consecuencias. Se echó encima a su papá, y nosotros siempre lo vamos a encontrar como un ejemplo de buena amistad. Jonatán fue leal a su amigo David. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque así como se acuerdan las cosas malas y queda marcada la gente con esa mala reputación, también las cosas buenas se recuerdan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted recuerda aquel amigo que lo ayudó a usted cuando usted estaba pasando más necesidad? ¿Usted lo recuerda y lo agradece, sí o no? El que no te abandonó, el que te cubrió la espalda, uno siempre lo va a recordar ¿con qué? Con agradecimiento. Y a su nombre. Entonces, hermanos, la lealtad, diga conmigo, es un sentimiento de fidelidad y de gratitud a quienes nos hacen bien a nosotros. Por eso es una ingratitud, escuchen bien, que uno a una persona que le ha hecho bien, usted le devuelva mal por bien. ¿Verdad que es una ingratitud? No lo vemos bien, lo condenamos. No puede ser, hermanos. El único que hace eso es Satanás, devolver mal por bien. Eso es satánico. Pero, hermanos, cuando una persona es leal, diga conmigo, va a ser fiel y va a recordar el bien que ha recibido. Y yo quería usar esta anécdota porque para mí eso me ha marcado. Cuando mi papá empezó a tener su propio restaurante, lo tuvo con un socio. Y yo le decía a tío Fernando. Y entonces mi papá era un cocinero del restaurante chino y le ofrecieron una oportunidad de poder tener un restaurante, pero como el capital se necesitaba, él no tenía todo el dinero y alguien le dijo, montémoslo juntos y ponga usted tanto y yo pongo tanto y montamos un restaurante. La cosa es que así se hizo. Y entonces mi papá era muy empunchado, muy trabajador. Yo desde pequeñito lo recuerdo que estaba siempre metido en la cocina, hacía los mandados, estaba en la caja trabajando fuertemente. Mi mamá también con él ahí en el restaurante Gran China. Y todas estas cosas yo las recuerdo muy bien. Pero ya cuando nosotros crecimos y ya tenemos más conciencia de las cosas que pasaron, yo una vez le dije a mi papá, papi, ¿por qué yo lo veía que usted se mataba? Porque yo lo veía que su socio no hacía todo lo que usted hacía. Y que he escuchado que hasta en algún momento usted no recibía todos los beneficios de las ganancias como usted se lo merecía. Y ¿sabe qué decía él? ¿Sabe qué me dijo? Yo siempre agradecido con él, yo callado, porque él me dio la mano para que yo pudiera empezar un negocio. O sea, a él no le importó lo más mínimo si le robaron o no le robaron, yo eso no lo sé, si él no tuvo las ganancias que se merecía, todas aquellas cosas, pero él no habló nunca mal de tío Fernando. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si usted tiene todo el derecho, si algo a usted no le gustó o si estaba en toda su obligación de decirlo. ¿Y sabe qué dijo él? Porque yo vivo agradecido con él de que me extendió la mano para poder no ser un empleado, sino tener un propio negocio. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Lealtad, agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Muy interesante, ¿verdad que sí, hermanos? Porque la lealtad, hermanos, debe ser así. Es un sentimiento de fidelidad y gratitud a quienes nos hacen bien. Recuérdelo. La última cosa que les voy a dejar es que la lealtad es algo que Dios nos exige a nosotros. Ustedes han visto en el Antiguo Testamento que aparece mucho que el Señor es Dios celoso. ¿Sabe qué hace el Señor? Dice, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo
servirás. Y dice, no servirás a dioses ajenos. ¿Saben por qué? Porque el que los sacó de la tierra de Egipto fue Dios, no fueron los dioses ajenos, que no son dioses, por cierto. O sea, hermanos, en otras palabras, Dios exige a su pueblo que sea ¿qué? Honorable, que sea leal, que recuerden que Dios es el que ha hecho todas esas obras por ellos, el que los ha levantado, el que los ha bendecido. Amén. Dios lo exige. Y Dios exige de nosotros, su pueblo, que seamos así. ¿Saben por qué? Porque Dios es leal también con usted y conmigo. Cada día Dios es leal. Dios es bueno para siempre. Y no podemos ser desleales con Él. Dios exige que nosotros seamos leales. Amén, hermanos. Y cuando usted también es leal a Dios, ¿sabe qué le va a hacer? Usted va a hacer, digamos, si usted le es leal a Dios, si usted es bueno con Dios, si usted recuerda lo que Dios hace con usted y usted es honorable, leal con Dios, sépalo, que si usted es honorable, va a ser honorable con todos los demás, con su patrón, con su esposa, con su familia. Porque ¿sabe qué? Porque es una forma de ser. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, por eso es que Dios quiere que seamos leales a Él. Porque si yo le soy leal a Dios, siempre voy a ser leal. No puedo cambiar mi forma de ser. Amén, hermanos. Entonces, diga conmigo, somos leales a lo que amamos y a lo que valoramos. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Usted va a serle fiel a lo que usted ama y a lo que usted valora. Si usted valora, en el caso mío, si yo valoro a mi esposa y yo la amo en verdad, no tengo que decírselo, tengo que demostrárselo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, sí o no? Porque son muchos, hermanos, los que son buenos para hablar, pero, hermanos, sus hechos no lo demuestran. Entonces, si yo amo a Julie, ¿qué hago? Le voy a ser leal a ella en hechos, en acciones, en todo. ¿Verdad que sí, pastora? E igualmente. Amén. Así que entonces, hermanos, somos leales a lo que valoramos y amamos. Ahora, para concluir nada más, piensen en esto. Estábamos hablando de Ruth y Noemí. Hemos hablado mucho de Ruth. Ahora piensen de Noemí. ¿Cómo se sintió Noemí cuando tuvo a una nuera como ella? ¿Cómo se siente la persona de que alguien la haya tratado así? Que no dejó a la viejita sola, que estuvo con ella, que veló por ella. ¿Cómo se sentiría ella? Ustedes saben, hermanos, cómo se sentiría. Dice, gracias Dios por tener personas así a mi lado. Gracias Dios, me siento tan feliz, me siento dichosa. Porque eso es lo que dejamos nosotros cuando somos leales a otras personas. Les va a quedar un sentimiento tan lindo a ellas. Van a sentirse, ¿sabe qué? Privilegiadas, decir, de conocerlo a usted. Van a sentirse, dice Dios, gracias porque lo pusiste en mi camino. Dios quisiera que cada uno de los que estamos aquí podamos ser una Ruth. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos ser un Ruth, una Ruth, digamos, en el camino de otra persona? Que seamos leales, que no lo dejemos cuando estén los peores momentos, cuando más nos necesitan, cuando la cosa esté más dura. Amén. Pero ¿por qué? ¿Sabe por qué es eso? Por los principios. ¿Por los principios de qué? Del Señor Jesús. Porque imagínense, ahora yo estaba leyendo un versículo que no se los quise traer a ustedes. Dice que aún jurando, ¿verdad? Dice, sufre el daño. Eso es lo que quiere decir, ¿sabe qué es? La calidad de una persona. La calidad de una persona no es solamente al que le devuelve bien, usted le hace bien. La calidad de una persona es al que le hace mal, también usted le hace bien. Porque no depende de la persona, depende de quién es usted. Amén. Por eso, en ese sentido. Entonces,
Démosle gracias al Señor y le voy a invitar por favor que ustedes se pongan de pie, amén. Hay gente que espera de parte suya que usted no lo defraude. ¿Escucharon bien, hermanos? No le pida al otro, porque en realidad cada persona va a ser libre de darle a usted lo que él quiere. Pero piense en usted un momento, piense en usted. Y entonces, ¿sabe qué? Hermanos, cuando piense en usted, piense en que hay personas que esperan de usted que usted sea noble y que no lo defraude. ¿Cuántos dicen un amén? Hagámoslo, hermanos, amén. Ahora, ¿fue Ruth bendecida, sí o no? ¿Le reparó Dios un buen esposo a Ruth? Aún perdió uno y Dios le reparó un mejor esposo. Aleluya, amén. Ahora, ¿sabían ustedes que Ruth es ancestro del rey David? A pesar de que ella era una extranjera, una moabita. Y sin embargo, ¿sabe que a Dios no se le pasó por alto? ¿Sabe por qué? Porque entre todas las personas, a Dios no le importó el linaje, le importó lo que había en el corazón de la persona. Alaban a Dios por eso. Gloria a Dios. Por algo Dios escogió a Ruth, porque no había otra persona que tuviera ese corazón, una persona leal. Y ustedes saben que dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Posiblemente uno podría decir, yo no sé si era la tatarabuela, ¿verdad? O la bisabuela, no me recuerdo cómo se dice, pero le puedo decir, ya, y si era así ella, la abuela era así, ¿sí o no? Una persona leal. Así que dele gracias a Dios. Ahora levante su mano, por favor, para orar y comprométase con el Señor, ya que aprendió este buen ejemplo de ser leal. Hermanos, y dígale al Señor, ayúdame a ser leal, a no ser un ingrato, a no ser un traicionero, a no ser una persona que solamente busca su propia conveniencia. Ustedes saben, hermanos, que cuando las cosas se ponen feas, todo el mundo se va. ¿Sabían eso? Dejan los hogares botados, ¿verdad que sí? Dejan los trabajos botados de las empresas. Es que se hunde el barco, pero yo no me hundo con el barco. Así es la gente hoy. Pero hermanos, ¿cuántos están ahí para quedarse en las buenas, pero también en las malas? ¿Sabe quiénes? Solo la gente que es leal. Por eso a uno cuando uno se casa, le dicen a uno, promete estar con ella. ¿Qué dice? En riqueza y en pobreza. Amén. En salud y en enfermedad. Y por eso es un pacto de ¿qué? De lealtad. Pero más con Dios. Usted prometió serle al Señor fiel. Séle fiel al Señor en las buenas y en las malas. Seamos fieles, hermanos, a nuestros cónyuges. Seamos leales. ¿Saben qué, hermanos? Ahí en nuestro parentesco, en nuestra familia. Seamos leales también, ¿sabe qué? Con nuestros patrones. Seamos fieles también y leales, hermanos, con la iglesia donde Dios lo puso. ¿Cuántos dicen un amén? Seamos fieles a donde usted lo han bendecido y lo han amado. Levante su mano para darle gracias al Señor. Y sobre todo darle gracias, porque si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Vea qué bueno que es Dios. Padre, te bendecimos y te damos gracias por lo que acabamos de aprender. Este ejemplo de Ruth, Señor, de la lealtad, Señor, porque la lealtad paga y paga bien. Pagará en su tiempo y en su momento y en su forma. Pero lo que sembremos vamos a cosechar. Y el que siembra traición y de lealtad va a recibir lo mismo tarde que temprano. En algún momento de su vida le van a pagar con la misma moneda. Amén. Y aunque hayan sido traicioneros, desleales con usted, usted siga siendo el mismo. No deje que nadie le cambie su corazón. Sea bueno, sea leal. Ni porque lo defraudaron usted cambie. Como decía ese salmo, aquel que jurando aún en daño suyo por eso cambia. Hermanos, alábele, dígale al Señor, gracias te doy por la bendición que me has dado de Ruth para conocer a una mujer así. Y algún día, Señor, yo quiero ser, dígale así, igual, que me recuerden como a Ruth, no por mala persona, sino por una persona que fue buena y leal, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que esta palabra les fortalezca y este ejemplo, amén, este buen ejemplo nos ayude a seguir adelante. Bendiciones a todos, amén. Vamos a tomar la cena del Señor.